Salud. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un gusto volverles a saludar. Vamos a continuar con la serie Las zonas olvidadas del cristiano. Vamos a ver un tema que le vamos a llamar el temor reverente a Dios. ¿De qué se ha olvidado el cristiano en esta última época? Del temor reverente a Dios. El subtítulo que le vamos a poner es El camino a la sabiduría. Déjenme darles una pequeña introducción antes de entrar directamente a la porción bíblica que vamos a tomar, que se va a encontrar en Deuteronomio 10, capítulos 10, versículos del 12 al 13. Déjenme explicarle que en la actualidad, la Biblia que tenemos nosotros, muchos la adecuamos a como nosotros queremos o como nosotros queremos que diga. Algunas personas se han vuelto sabias en su propia inteligencia y pasan por alto todos los principios bíblicos, especialmente el que vamos a leer hoy o que vamos a estudiar hoy, que es el temor reverente a Dios. Y de hecho muchas personas no solamente los pasan por un lado, sino que también los disfrazan o los alteran con su propia sabiduría humana. Y esto es algo que estamos viviendo en la actualidad, que hay un gran cambio de los versículos bíblicos para aplicarlos conforme a su propia entendimiento, o voy a decir conforme a su propia necesidad. Hemos ido acoplando a la Biblia no a nuestra necesidad de conocer a Dios, sino acoplando a la Biblia a nuestra necesidad de justificar nuestra propia vida. Y esto obviamente incluye una naturaleza caída para muchos de nosotros y lamentablemente de pecado. Así que esto pasa como cuando muchas veces en el pasado, que se los he comentado, hay personas que vendían litros de leche y cuando vendían la leche le ponían agua o le ponían algún polvo para hacerla rendir. Entonces vendían el agua y tú te dabas cuenta que la leche estaba alterada porque cuando se hervía la leche se hacía una nata más chica, más grande o incluso más amarilla. Cuando era de la vaca completa, la leche tenía la nata muy amarilla, pero cuando la nata era muy pequeña, quiere decir que la leche tenía agua. Esto quiere decir que es una leche alterada. Cuando tú le decías a la persona, hey, ¿esto es una leche alterada? ¿Qué decía la persona? No, es 100%. ¿Y saben qué es el problema? De que se creían su propio autoengaño. Muchas veces nosotros, cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a creer que es importante lo que nosotros pensamos, creemos y queremos, y empezamos con nuestro propio autoengaño. Muchos creyentes están viviendo así, un evangelio alterado con sus propias ganancias, para su propia justificación, con sus propias inequidades o incluso con sus propias mentiras y sus propios ídolos. Y no estoy equivocándome al decir sus propios ídolos. Por ejemplo, cuando usted hace del pastor su ídolo, es su ídolo. Todo lo que sustituye a Dios y la verdad de Dios y el que sustenta nuestra vida es Dios, es un ídolo. Pero ahora imagínense por qué a veces hacemos a un pastor ídolo o por qué hacemos a un ídolo de piedra ídolo. Porque estos pastores o incluso estos monumentos de piedra no te van a preguntar nada sobre tu vida moral y mucho menos sobre tu vida espiritual en relación con Dios. La mayoría del tiempo ellos no te van a dar ninguna, vamos a decir, exhortación en relación a qué está pasando en tu vida. Así que uno de los grandes problemas del cristiano es que hace ídolos y no solamente de madera, no solamente de piedra, vamos a decir de cualquier recurso natural, tallados de mano, que no tienen ojos para ver ni oídos para escuchar. ¿Pero por qué? Porque cuando tú hablas con ese ídolo es impersonal. No te va a reclamar nada. No tiene una ley. Pero ¿saben cuál es el caso y el problema? Que tampoco tiene un producto final para la salvación de tu alma. Todos los seres humanos creemos en Dios, pero no todos creemos en que Dios verdaderamente hace las cosas que nosotros estamos viviendo, en lo que estamos conviviendo, lo que estamos aprendiendo y especialmente cómo se está dirigiendo nuestra vida. Es decir, en otras palabras, hemos olvidado totalmente el temor reverente a Dios, su dimensión, su importancia y su aplicación. Sin embargo, el temor reverente a Dios es una de las doctrinas
esenciales en la Biblia con una gran cantidad de recompensas que vamos a ver al final. Así que yo te pido por favor que pongas mucha atención, porque si hay algo rico en recompensas es el temor a Dios. De hecho, a través de los libros podemos encontrarnos grandes direcciones y directivas que nos llevan a ese temor reverente de Dios. Y usted se lo va a saber, y ya no vamos a repasar muchos de estos elementos porque los hemos estudiado en vastedad. Por ejemplo, uno de los puntos principales o centrales del libro de Job es el cuestionamiento que hace Satanás. ¿Cuál es? ¿Acaso teme Job de balde? ¿Recuerda eso? En Job 1, versículo 9. Bueno, Satanás sigue insistiendo en otras cosas más, porque obviamente le está diciendo, tú estás bajo su protección. Job está bajo tu protección, y como Job está bajo tu protección, entonces, ¿realmente Job es sabio? Eso es lo que le está diciendo Satanás a Dios. ¿Job es sabio? ¿Realmente Job te honra? ¿Realmente Job te respeta? ¿Te responde realmente como tú le dices? ¿Tiene esa sabiduría Job? Bueno, tócale sus cosas. Después le dice, tócale su cuerpo. ¿Se dan cuenta? O sea, el libro de sabiduría, en este caso, es un libro poético, pero nos da una sabiduría tremenda. Vamos a enfrentar el tema central, y esto puede venir en nuestra vida. ¿Cuál es el tema central? Que podemos ser cuestionados en nuestra propia fidelidad a Dios. ¿Estaremos listos si alguien nos cuestiona nuestra propia fidelidad a Dios? ¿Estaremos listos si el mismo Dios nos cuestiona en nuestro corazón la fidelidad que tenemos a Él? Por eso hay una gran diferencia entre el fiel y el creyente, y usted la va a ir asimilando a través de que nosotros vamos a ir explicando. El fiel se va a mantener ante cualquier situación, y el creyente únicamente conoce de Dios. Otro de los libros que podemos encontrar, que es la conclusión más importante, es el de Eclesiastés, que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es lo que tenemos que hacer toda nuestra vida, y lo vamos a ver al final, en Eclesiastés 12, versículo 13 en adelante. En los libros de los Salmos que hemos estado estudiando, encontramos una gran cantidad de versículos que expresan la relación del temor de Dios y su protección entre los temerosos de Dios, el ser prosperados, protegidos, avalados y obviamente rescatados por Dios cuando el salmista clama a Dios, ¿en qué? En temor. En el libro de los Proverbios podemos encontrar varios consejos que nos hacen cómo, o nos dicen cómo debemos de practicar el temor a Dios. En concreto, Dios aprecia la obediencia y el temor. Con esto quiero convencerle que el temor de Dios es un tema sumamente importante. Y ahora me gustaría que usted reflexione si ha entendido qué significa el temor reverente a Dios. ¿Qué nos puede enseñar la Biblia con la expresión teme a Dios? Vamos a la porción bíblica en los primeros 5 libros que se encuentra, que es el Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13, en donde vamos a ver el tema de este libro que se llama Devarim, y Devarim significa el resumen o las palabras, y aquí es donde Moisés le va a enseñar las últimas cosas a las personas de Israel, y les va a decir todo lo que Dios quiere, y aquellos que no estuvieron presentes como testigos, porque es generación nueva, volver a recordar. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice Moisés en este versículo 12. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo dice, ahora pues Israel, y vea la pregunta de dónde empieza y hasta dónde termina, ¿ok? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Vamos a hacer una pequeña oración, aunque ya hemos orado, nomás para introducirnos. Gracias, Señor. Ayúdanos a guiarnos sobre este temor de Dios.
Padre Celestial, queremos entender cuál es el mensaje real. No queremos estar en la distorsión, ni mucho menos con un mal entendimiento. Queremos ver la porción general para poderte honrar, respetarte y especialmente obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos con esto, Señor. Te pido por mis hermanos para que pongan su corazón y también se vuelvan reverentes a ti, Padre Celestial. Y especialmente que pongan esa palabra del temor de Dios en su corazón. Que venga a su cabeza y que especialmente lo pongan en sus manos. Te pido, Padre Celestial, por ello. Te pido por este día que vamos a predicar tu palabra, que vamos a hablar de tu palabra, para que podamos honrarte también, dando el consejo. Gracias, Señor. Te pido por todos aquellos que van a escuchar, Padre Celestial, aún después de este tiempo. Amén, amén y amén. El temor de Dios, entonces, ha sido malentendido. El temor de Dios no es una expresión literal, es una expresión metafórica. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de qué se trata el temor de Dios. Algunas personas han llevado el temor de Dios a emociones humanas y utilizan los versículos bíblicos para evadir completamente la responsabilidad. Y especialmente empiezan a decir que nosotros ya no tenemos que hacer esto en el Nuevo Testamento porque todo esto ya fue abolido, porque todo esto parte del Antiguo Testamento. Pero déjenme decirles que muchas veces tenemos muy malas interpretaciones. El temor de Dios lo tenemos que tener en la antigüedad, en el presente y en el futuro. No lo podemos quitar. Una de las escrituras más utilizadas para este propósito de decir que no debemos de tener temor está en 1 de Juan 4, versículo 18, y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Inmediatamente saltan las palomitas, ¿verdad? Y empiezan a decir, hey, entonces no podemos tener ningún temor, porque si tenemos temor, entonces no hemos sido perfeccionados en amor. Así que el tema del temor a Dios se terminó. O sea, con Jesucristo ahora lo que tenemos es libertad. Permítame primero decirle que este versículo está explicando que Juan le está dando 5 categorías en las cuales debemos de aplicar el amor. Y dentro de esta aplicación del amor, lo que necesitamos es amar al prójimo y amar a Cristo. Pero ¿qué realmente es lo que nos está diciendo Juan en estos versículos? No es el temor reverente de Dios. Está hablando de una palabra que en el griego se llama phobos, que significa miedo. Pero entonces la pregunta es, ¿miedo a qué? Bueno, no tenemos que tener miedo a la persecución, no tenemos que tener miedo a honrar a Cristo, no tenemos que tener miedo en creer en Jesús, no tenemos que tener miedo si nos viene tribulación, arma, persecución, desnudez, etcétera, sequedad. No tenemos que tener miedo porque Jesús ya compró nuestra alma, nuestra vida, nuestra vamos a decir, inequidad. ¿Para qué? Para que nosotros estemos libres en el día del juicio. Es decir, lo que está diciendo que lo que estamos evadiendo aquí es el infierno y el juicio final que Dios va a tener con nosotros. Así que no está hablando de temor en relación a como la Biblia lo establece como el principio del temor reverente a Dios. Está hablando, no temas porque ya no estás condenado. No temas porque ya no te vas a ir al infierno. Entonces, si temes es que no tienes la suficiente fe y no has sido perfeccionado en el amor. Porque la perfección en el amor, ¿quién es? Cristo. O sea, no has creído en Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo bíblico. Entonces, de ninguna manera está descalificando el temor de Dios. Por favor, tenemos que tener mucho cuidado con la explicación y la aplicación. La respuesta personal inmediata no es, si soy cristiano, ya no soy temeroso. Yo le aseguro que usted y yo, varias veces, aún siendo cristianos, nos hemos muerto de miedo.
y ante ciertas situaciones hemos temblado. Pero ante lo que no podemos temblar es en saber que vamos a estar con Jesús en una eternidad, estamos salvos del infierno, que no vamos a enfrentar el juicio de Dios ni tampoco su ira. Y en eso tenemos el amor perfecto porque es el amor en Cristo Jesús. Así que no hay tal cosa de que no podamos respetar al Creador de los cielos y la tierra, que no podamos ser obedientes y ser creyentes de sus mandamientos, de sus ordenanzas, de sus estatutos. No hay tal cosa. Él es el Dios omnisciente, omnipotente, es el Dios omnipresente, es el Dios inmutable, el Dios eterno, soberano, es el Dios santo. Mis hermanos, no estamos hablando de cualquier ser humano común, estamos hablando del Creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo no podemos postrarnos ante su presencia, ante su reverencia? Simplemente, fíjense bien, por humildad. Si me está siguiendo hasta ahorita en lo que le estoy diciendo, no estamos hablando de temor humano. Estamos hablando de reverencia, de obediencia, de humildad, de reconocimiento de que nuestra vida está dada ¿para quién? Para el Creador de los cielos. No nos pide menos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué Jehová Dios quiere de ti? Sino que temas a Jehová y que andes en sus caminos y que los ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, note que lo dice 2 veces, con todo tu corazón y con toda tu alma. Si te das cuenta, Dios no pide cosas parciales. Dios no pide cosas a la mitad. Por eso dice que el que empezó la buena obra, la va a terminar, ¿cuándo? En el día de Jesucristo. Por eso no tenemos temor. Repítalo en su corazón. Siendo cristianos no tenemos temor. Vamos a tener una vida eterna independientemente de las cosas que van a pasar en el futuro con otras personas. Así que vamos a pasar al punto número 1 de 5 que vamos a ver. El temor a Dios como una respuesta ¿qué? Natural. Y vamos a recordar algunas escrituras breves que ya hemos visto, solamente para enfatizar la respuesta natural que tenemos todos los seres humanos. Vamos a recordar brevemente algunos de los casos que hemos estudiado de la Biblia para identificar cuáles fueron las respuestas que tuvieron estos personajes bíblicos y que nos ayuden a nosotros a entender qué pasa cuando nos ponemos enfrente de Dios, cuando encontramos información de Dios o incluso solamente cuando entendemos algo de Dios. Y escuche lo que le estoy diciendo, cuando entendemos algo de Dios. Vamos a pasar en la primera letra que va a ser el temor de Dios. ¿En dónde? En el paraíso o en el jardín del Edén, como usted lo quiera llamar. En hebreo es básicamente jardín del Edén, pero el paraíso se conoce también en manera informal. Nosotros sabemos que antes de la caída de Adán, Adán disfrutó enteramente de la presencia de Dios y estuvo con su Creador libremente. De hecho, el Creador veía tantas las necesidades de Adán que decidió darle también a una hermosa dama que se llamó Eva para que fuera la persona que viviera con él. Pero después de la transgresión sucedió algo interesante. Y no voy a repetir la transgresión porque ustedes saben que se comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y bueno, ustedes saben la historia. Vamos a ir a Génesis 3, versículos 8 al 11 y vamos a leerlo con mucho cuidado. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, pongamos atención. ¿Cuál sentido utilizó Adán? Oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Todos los seres humanos
Estamos desnudos, hermanos, ante la presencia de Dios. De aquí podemos encontrar una primera verdad bíblica. El hombre siente temor ante la presencia de Dios y se esconde por la humanidad caída y por su pecado. La santidad de Dios, la presencia de Dios siempre nos va a confrontar con nuestros pecados. Entonces, aquí estamos viendo la respuesta humana total de miedo, porque Adán no sabía exactamente qué era lo que iba a pasar después, aunque tenía claro que la sentencia era muerte. La desobediencia a Dios siempre será pecado y es igual a muerte. Entonces, a partir de este momento, el ser humano no puede estar en la presencia de Dios sin que ésta le cause temor. Por eso es que muchas veces es cuestionable cuando mucha gente dice, yo todo el día me la paso viendo a Dios y Dios está hablándome. Hay que tener cuidado con esas palabras. Ya lo explicamos también cuando hablamos que Dios resplandece en nuestros rostros cuando estamos delante de Él. Así que hay respuesta cuando Dios está enfrente de nosotros. No hablemos con mentira. La naturaleza caída entonces del ser humano, cuando se pone enfrente de nosotros, el ser humano cae ante su santidad. Teme ante su santidad. Se expresa su pecado ante su santidad. ¿Se acuerda cuando vimos a Isaías? Ay de mí que soy hombre muerto, porque soy de labios ¿qué? De labios inmundo. Y vengo de un poblado que tiene labios ¿qué? Inmundos también. Entonces, en la caída se representa que una de las características específicas que vamos a tener a partir de ahí es que el ser humano cuando se presente ante la presencia de Dios va a tener ¿qué? Temor. Veamos el segundo ejemplo. El temor de Dios como respeto. El temor de Dios como respeto. Y las parteras es un buen ejemplo para esto. Las parteras, por temor a Dios, desacataron el mandato del faraón, que quería que se matase a todos los hijos varones cuando nacieran. Esta situación la podemos leer en breve en Éxodo 1, versículos del 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Y les dijo, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo. Y si es niña, entonces viva. Ahora, vea lo que dice el 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Qué interesante en este punto. Mujeres idólatras, que conocían otros dioses, que tenían o adoraban quizás a otros dioses, le dieron la primacía al Dios de Israel. Voy a decir, entre los dioses que ellos tenían, el Dios que sobresalió fue el Dios de Israel. Si continuamos con la lectura, muchas personas dicen que las parteras mintieron. Y mintieron porque le dijeron al faraón que las hebreas eran muy adiestradas, muy fuertes y podían tener el parto por sí mismas. Pero fíjense cómo es la cuestión. Si las parteras mintieron, esto contradice el juicio recto de Dios. En algunas partes de la cultura hebrea dicen que hay una parte que se conoce como Shalom Bay. ¿Qué significa Shalom Bay? Que tú puedes mentir con el hecho de salvar la vida de alguien. Ok, voy a explicarlo así en una forma muy tranquila para que lo entendamos, como lo entienden ellos. No estoy diciendo que sea el 100% bíblico, pero es como ellos lo entienden. Si alguien viene a tu casa y te dice que va a matar a una persona que está en tu casa, tú le vas a decir a la persona, sí, pase, está en el cuarto fulano por preservar la verdad. Lo más seguro que le vas a decir, no, pues la persona no está aquí, ¿verdad? A eso se le conoce como Shalom Bay, porque estás tratando de ¿qué? De preservar la vida de la persona. Esta es la explicación número 1. Las parteras mintieron al faraón
para que el faraón estuviera consciente de que ese no era el remedio, aunque después sabemos que el castigo fue más fuerte todavía, ¿correcto? Y no solamente nacían los niños, sino que los aventaban al río si tenían menos de 2 años y en el río morían ahogados. Esta es la primera razón por la que yo creo, esto es personal, de que el río, por primera vez cuando entra Moisés y pone en la vara, se vuelve rojo, para recordarle al faraón la muerte y la sangre que él derramó de los hebreos inocente en el río. Esa es una, ¿cómo se podría decir? Una especulación mía, ¿de acuerdo? Pero esa es mi primer condición. Para decir, hey, ¿te acuerdas que mataste a los primogénitos? Bueno, a Moisés le dijo muy claramente Dios, yo no los voy a dejar salir hasta que haya matado a los primogénitos ¿de quién? De los egipcios. O sea que la cuenta estaba ahí, ¿verdad? Bueno, pero entonces hay un principio más que podemos seguir. Las parteras entendieron el principio bíblico que está declarado en la Biblia, el cual llevó a cabo Pedro y Juan. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan les dijeron, no vuelvas a hablar de Jesucristo, no lo vuelvas a declarar, no vuelvas a inundar tu doctrina, porque ya han inundado de su doctrina de Jesucristo a todo Israel? ¿Y qué dijeron Pedro y Juan? Y bueno, y quiero que usted también aquí ponga un poquito más de atención en esto. Hechos 5, versículo 29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, quiero que note esto. Siempre se dice que esta cita únicamente la dice Pedro, ¿verdad? Ahora, si usted ve, dice, respondió Pedro y los ¿qué? Apóstoles, y habla en plural, no está hablando en singular, no está diciendo solamente Pedro y Juan, sino dice que los apóstoles. Quiere decir que todos los apóstoles tenían en claro que era necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, esta es una de las formas de manifestar el temor a Dios, y aquí empezamos con nuestro aprendizaje. Tememos a Dios cuando obedecemos los mandatos de Dios primero, antes que los hombres. Por eso muchas doctrinas que vienen de hombre, inmediatamente nosotros las tenemos que descalificar. ¿Por qué? Porque no vienen de Dios. Las parteras estuvieron en esta situación, que aún sin conocer plenamente al Rey, Dios y soberano de Israel, que era Jehová de los ejércitos, ellas decidieron no ejecutar un mandamiento que todavía no se escribía, que era el no matar. Ellas decidieron no matar y mucho menos tocar el pueblo de Dios. Que esto lo hacemos mucho los cristianos, ¿ok? Tocamos al pueblo de Dios criticándolo exhaustivamente. Tenemos de tener mucho cuidado en nuestra boca, especialmente cuando recordemos lo que Jacob le dijo: el que te bendiga, lo bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré. Eso dice la Biblia, no yo. Así que las parteras pusieron a Dios primero que a la mayor potencia soberana que había de los humanos. Fíjense cómo ellas tuvieron que desafiar al Rey soberano de los humanos para agradar al Rey soberano que crea todo. Veamos el siguiente, el temor de Dios ante su presencia. El ejemplo de esto lo encontramos en el hombre que fue rescatado en silencio por Dios cuando fue puesto en una pequeña, se le llama teba, una pequeña arca chiquita. Fue enviado en el Nilo, lo rescata por compasión una princesa, y entonces es adoptado en la casa de su enemigo para ser educado con los más altos estándares, para tener la más alta educación, para tener el más alto rango y para ser amado por su enemigo. Cuando de alguna manera, yo no sé cómo, porque la Biblia no lo dice, Moisés se da cuenta que no es egipcio y trata de hacer justicia, usted recuerda, ¿no?
Y cuando trata de hacer justicia, Moisés mata a un egipcio. Ahora, note esto. Moisés dura 40 años en Egipto y de ahí tiene que salir corriendo. ¿Por qué? Porque el faraón emite una segunda orden para volverlo a matar. Ya no era la primera, sino era la segunda. Y sale corriendo a Madián, a muchas millas de ahí. Y de ahí Moisés se quedará con su suegro Reudel y estará ahí 40 años más, lidiará con las ovejas. Y que déjeme decirle que esto es un trabajo muy tedioso para alguien que iba a ser príncipe, para alguien que conocía ciencia, para alguien que conocía tecnología, para alguien que tenía estrategia de guerra, para alguien que iba a ser faraón. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Tremendo, ¿verdad? Mas, sin embargo, en la Biblia nunca se dice que Moisés tuvo una sola vez, una sola palabra que renegara del trabajo que él tenía. A los 80 años, por fin Moisés se reúne con la mano poderosa que le salvó. 80 años después. Y vamos a ver qué pasa ante la presencia de Dios. Ustedes saben de cuento, ¿verdad? De la Biblia y saben que dice muy claramente que Moisés vio una zarza. Ok, déjenme explicarles esto rápido también. Las zarzas no son árboles grandotes como los pintan, ok. Las zarzas son plantas chiquitas, ok. Son plantas comunes de la tundra, plantas comunes del desierto. O sea, no hay nada de especial en una zarza. Cuando usted va caminando en esos lugares, usted va a encontrarse cientos de zarzas. ¿Qué era lo interesante de que Moisés vio? Que esa zarza había ¿qué? Fuego, y ese fuego no la consumía. O sea, póngase a pensar en el lado de Moisés, 40 años de andar en esos campos, de ver siempre zarzas pequeñas, y luego de repente encontrarse y ver una luz grandota que parece fuego, y ahora notemos lo que dice la Escritura. Capítulo 3 de Éxodo, versículos 4 y 6. Viendo Jehová que él iba a ver, ahora lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué pasó? Tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué esto significa? ¿Un temor qué? Reverente. Veamos algunos detalles rápido porque ustedes saben que yo me gusta a veces irme en el viaje. Moisés tuvo miedo ¿de qué? De mirar a Dios. Permítame decirle algo de este encuentro glorioso. Si usted se da cuenta, Moisés no era un hombre temeroso. ¿Cómo nos damos cuenta que no era un hombre temeroso? Porque Moisés inmediatamente cuando vio que algo raro había, caminó hacia él. Cuando la voz le habló, no tuvo temor de que no estaba viendo a nadie. Moisés siguió caminando. Su viaje era encontrar qué había detrás de esa zarza. ¿Qué fue lo que encontró Moisés? La voz del Dios eterno, el ángel de Jehová. Muchos dicen que esto es una cristofanía, es decir, una presentación de Jesucristo antes de ser encarnado. Ahora, toma estos detalles que son muy importantes. Primero, Dios lo llama Moisés, Moisés. Lo llama 2 veces. Ratifica su nombre, pero no solamente ratifica su nombre. En el mundo hebreo, cuando alguien repite el nombre de otra persona es porque le está diciendo de manera cariñosa. Es como un diminutivo. Mi amado, te amo. No sé cómo usted pudiera decir estas palabras, pero es algo hermoso. Pero quiero que tome también atención. ¿Se ha puesto a pensar cuál era el verdadero nombre de Moisés cuando nació?
Porque obviamente su padre y su madre le tuvieron que dar un nombre. La Biblia nunca menciona ese nombre. Los estudios de los israelitas nos hablan de aproximadamente 10 diferentes nombres. El que bajó, el que descendió, el que trajo, incluso hasta el mismo nombre de Levit. Pero aquí en la Biblia, en estos versículos bíblicos, usted va a poder ver algo extraordinario si su corazón realmente lo jala. Dios está reconociendo el nombre no hebreo, sino el nombre egipcio de Moisés. Y reconoce y dice, Moisés, Moisés. Y entonces la duda no existe ya, ¿verdad? ¿El nombre real de Moisés cuál es? Moisés. Pero quiero que usted ponga en su corazón algo. Moisés fue creado y adoptado. Y al ser creado y adoptado, en esta manera Dios nos está diciendo que cuando también hay un padre adoptivo hay una recompensa. Dios reconoció el trabajo de la princesa reconociendo el nombre de Moisés. Y padres adoptivos muchas veces preguntan, ¿es que es bueno adoptar un hijo? No es lo mismo adoptar un hijo, pero yo les recuerdo que Moisés fue hijo adoptivo, que es la máxima representación que podemos tener en el Antiguo Testamento, y la máxima representación en la Biblia en la carne es Jesús, y también fue hijo adoptivo. Y también es reconocido Jesús como el hijo del carpintero, lo cual quiere decir que la madre adoptiva como el padre adoptivo tienen un lugar hermoso en el corazón de Dios. Ahora imagínense ustedes que son padres y que tienen a sus hijos de manera directa, todavía que más hermosa puede ser la manifestación de Dios cuando usted también se entrega a sus hijos. Voy a continuar. Creo que aquí hay mucho que reflexionar. Dios le dice, el lugar que estás es santo. Y le dice, quítate tus zapatos. ¿Por qué le dice que se quite los zapatos? Porque ante la presencia de Dios tenemos que recordar que nosotros tenemos pies de barro, pies sucios, que somos hechos de polvo. Mis hermanos, no tenemos un lugar para entrar a la presencia de Dios con nuestros pies por nuestro propio lugar. Ahora, esto es lo que yo quiero que entendamos todos. Cuando entramos a este lugar a estudiar la Biblia, deja de ser una casa. En este momento nos elevamos a conocer, a aprender, a seguir los estatutos de Dios. Dejamos en este momento afuera el mundo para entrar a la presencia de Dios. Nos concentramos en la imagen de Dios, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en su pureza, en su presencia. O sea, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no es un juego. En este momento, este lugar es santo. Y los que están escuchando o escucharán después, este lugar es santo. Cuando nosotros nos dedicamos a reunirnos con la iglesia, los fieles y reverentes de Dios estamos haciendo de un lugar santo porque la presencia de Jesús está ahí. Este no es un juego. Cuando tenemos la palabra de Dios, no es un juego. Es el amor puro de Dios transformando nuestra vida. Y en este lugar, ahorita tendríamos que presentarnos con esa misma justicia, misericordia, humildad ante Dios. Que lo pudiéramos hacer en cualquier iglesia. Porque de lo que estamos hablando es del Ser Supremo, de la santidad. Porque estamos hablando en reverencia de aquel que nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Así que este lugar, al igual que cuando Moisés se presentó en la zarza, no es porque la zarza era importante, no es porque el monte iba a ser santo, no, es porque la presencia de Dios hace santo todo. No es el lugar, mis hermanos. El templo de Jerusalén no pudo detener a Dios, así lo dijo Salomón. ¿Cómo podrá detenerte? Isaías dijo, yo vi cuando la presencia de Dios salió del templo, el templo fue destruido. Jesús dijo, este templo no quedará roca sobre roca, porque no vale el oro del templo.
Vale la presencia de Dios en el templo y vale la presencia de Dios en el templo actual que nosotros somos, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Esa es la presencia de Dios real. Lo que nos hace santos, mis hermanos, es la presencia de Dios en nosotros y en nuestro corazón. La palabra de Dios entonces nos dice muy claramente que Moisés estaba ¿en dónde? En un lugar santo. ¿Por qué estaba en un lugar santo? Porque estaba presente ni más ni menos que Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová, la presencia divina de Dios ahí. Y en este momento, mis hermanos, la presencia de Dios está aquí también, porque estamos hablando su palabra, porque estamos en un lugar santo. ¿Cuál fue el resultado? Moisés tuvo un miedo reverente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tapó su rostro y puso su capa en su cabeza. Mis hermanos, el temor de Dios no implica algo que impide nuestras actividades cotidianas. Por el contrario, en cada actividad debemos de tener una actitud de reverencia y respeto a Dios. Es por eso que el cristiano fiel no puede ser igual a todos los demás. Por más que queremos acomodar las escrituras y decir, vístase como usted quiera, haga lo que usted quiera, que de todo modo está perdonado, no podemos hacer eso. La reverencia y el respeto a Dios es una actitud que debemos preservar por siempre, si es que conocemos verdaderamente a Dios. Vamos a pasar entonces al punto número 2. El temor a Dios es un principio bíblico. Y aquí vamos a tomar mucha atención, ¿de acuerdo? Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Esto obviamente es un lenguaje metafórico nuevamente, ¿verdad? Un niño tiene una escasa sabiduría porque no ha desarrollado su intelecto. Consecuentemente, no ha desarrollado tampoco el discernimiento. Debe distinguir los valores de lo que es bueno y las consecuencias de lo que es malo. Al niño se le puede estimular para que tenga buenos valores y desarrollar una buena conciencia personal y social. En realidad el resultado final será la ganancia que por consiguiente el niño va a tener. Es decir, va a tener una riqueza de tener buenos valores y portarse bien ante la sociedad. Pero aquí está el problema. Este es el problema. Que un niño, por más que crezca con los valores de la sociedad, no va a poder crecer con los valores de Dios. Dese cuenta que aquí la palabra de Dios está exhortando a que conozcamos a Dios a fin de conocer el verdadero camino para hacer el bien y para tener sabiduría y inteligencia. ¿Quieres ser verdaderamente un hombre y una mujer sabia o sabio? ¿Inteligente? Debes de conocer ¿a quién? A Dios. Permíteme decirle lo que Calvino decía en su libro La Institución. Nunca sabremos quiénes somos hasta que no conozcamos quién es Dios. Se lo voy a volver a repetir. Nunca sabremos quiénes somos hasta que no conozcamos quién es Dios. Así que el hombre es frágil, con sabiduría humana, con inteligencia humana y sin temor a Dios, es una criatura perdida. Es una verdad oculta, alguien que camina en la oscuridad, alguien que no tiene entendimiento, alguien que solamente va a usar el discernimiento para su propio beneficio. Necesitamos de conocer a Dios para poder ser ricos ¿en qué? En su verdad.
Jesús lo dice de esta manera, en Juan 8, 31, 33, que ya hemos estudiado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce a Dios. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce la Biblia. ¿Quieres conocer la verdad? Medita la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la verdad? Ten un encuentro cercano con Dios todos los días. Ora. ¿Quieres conocer la verdad? Acércate a los necesitados. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce a Dios para que puedas temerle, porque su santidad es un reflejo que nosotros no podemos nunca poder ni siquiera mirar. Si no podemos mirar el sol, imagínese que usted pueda ver a Dios si no conoce su verdad. Por eso Dios, yo creo que inventó varios recursos para que nosotros pudiéramos saber de su presencia. El templo, la nube, etcétera, ¿no? Pero aquí nos encontramos entonces ya con un camino fuerte. Debemos de entender qué significa sabiduría y qué significa inteligencia. Porque la sabiduría y la inteligencia van a converger en su mismo lugar, en el temor de Dios. Entonces, si usted está entendiendo lo que le estoy comentando hasta este momento, el ser sabio es una expresión de que es un temeroso de Dios. El ser inteligente es una expresión de ser un temeroso de Dios siempre y cuando es fiel a la palabra. Así que el temeroso de Dios teme ¿a quién? A Dios. ¿Con qué? Con sabiduría y con inteligencia. Es lo que nos está diciendo la escritura de Job. Ahora, vamos a leer el temor de Dios como sabiduría en el Salmo 111, versículo 10, un salmo de David, y él dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece ¿para cuándo? Para siempre. O sea, ¿cuándo? Para siempre. Ok. La palabra sabiduría en esta escritura hebrea es la palabra hodmat, que significa sabiduría, ciencia y entendimiento. Esto nos está instruyendo que nosotros debemos de estudiar la Biblia para que nos ayude a discernir entre las situaciones que agradan a Dios y cuáles no agradan a Dios. Pero lo importante es que vayamos creciendo conforme a las experiencias que estamos teniendo. En el siguiente versículo nos ayuda a entender la magnitud de esto. Isaías 33, versículo 6. Y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Ahora, quiero que usted medite un poquito en esta escritura. ¿En qué tiempos estamos? ¿Realmente está reinando la sabiduría? ¿Pero sí está reinando la ciencia? Y muchos creemos que está reinando la abundancia de salvación. ¿Y saben por qué les digo que creemos? Porque muchos de nosotros no tememos a Dios. Muchos decimos que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no creemos en Cristo. Nosotros en nuestra Biblia creemos que Jesús tiene la obligación de salvarnos y que tiene la obligación de perdonarnos y que tiene la obligación de llevarnos al cielo. Esa es nuestra Biblia. La Biblia real no dice eso. La Biblia real dice que si tenemos la fe, obedecemos, seguimos sus mandamientos, seguimos sus caminos y en este caso agregamos y tenemos temor de Dios, entonces tenemos un gran tesoro. Y entonces estaríamos hablando ahora sí de abundancia de salvación. En este tiempo tenemos entonces muchos elementos. Una gran cantidad de oscuridad y un ataque a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y a veces la misma palabra de Dios, quienes la exponen, la hacen oscura. Si no aplicamos los principios bíblicos del temor de Dios en nuestras vidas, estaremos totalmente perdidos. Por eso la Escritura dice que la única manera que podemos encontrar nosotros un tesoro es temiendo ¿a quién? A Dios. Dios es nuestro protector, nuestra luz, nuestra esperanza. Así que, ¿usted quiere tener sabiduría? ¿Usted quiere ser
declarado sabio, crecer en sabiduría y en madurez, tema a Dios. El temor de Dios, entonces ahora vamos a verlo como inteligencia. El temor de Dios como inteligencia. En Proverbios 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, aquí ya sé que me van a pelear. Ya sé que van a empezar a replicar. Hermano, está repitiendo lo mismo que el Salmo 111, versículo 10. ¿Qué está repitiendo? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, no hay variación. Bueno, permítame explicarle un momento sobre este contexto. La primera palabra traducida como sabiduría en Proverbio 1.7, porque se da cuenta, hablamos 2 veces de la palabra sabiduría. La primera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la segunda dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que la primera palabra, su traducción viene del hebreo da'at, que significa conocimiento, entendimiento, inteligencia, intención. Lo que quiere decir que no es la palabra sabiduría, ¿verdad? ¿Qué significa? Tendríamos que traducir la primera parte. El principio de la inteligencia es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La segunda palabra, sabiduría, entonces definitivamente es la palabra jodma. Como mencionamos, entonces, estamos hablando que el mismo versículo nos muestra la diferencia entre inteligencia y ¿qué? Y sabiduría. Traduzca la primera palabra por inteligencia en Proverbios 1.7 y automáticamente entendemos el sentido. El principio de la inteligencia, temor de Jehová. Principio de la sabiduría, temor de Jehová. ¿Es usted inteligente? Va a tener reverencia ante Dios temiéndole. Así que con esto podemos encontrar que la parte operativa de la sabiduría sería la inteligencia, la cual nos va a permitir tomar decisiones aplicando los principios bíblicos para agradar a Dios en todas las situaciones que se nos puedan presentar. Obviamente que cada vez que respondemos con inteligencia, vamos a ir creciendo ¿en qué? En sabiduría. Y obviamente todo esto va a servir para respetar más, para obedecer más y especialmente para tener mayor reverencia a Dios. A esto se le conoce como temor. ¿Lo estamos entendiendo? Esto es el verdadero temor. Obediencia, reverencia, disciplina ante Dios. Pero como les decía hace rato, buscamos ídolos de piedra, o buscamos ídolos humanos porque ellos no nos van a preguntar nada de nuestra vida moral. Pero ante Dios sí tendríamos que ir a presentarnos y Él sí nos va a decir, hey, ¿cómo estuvo tu vida y de qué manera trabajaste con ella? Leamos la conjugación de estos 2 versículos en Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No me diga que usted es sabio, inteligente y que puede tomar las decisiones correspondientes conforme a Dios si usted no conoce la Biblia. Si usted no ha leído la Biblia, si usted no ha dedicado tiempo a conocer la palabra de Dios. ¿De qué está nutrido su corazón? Así que voy a decirlo de esta manera. El ser humano inteligente aprende los principios de Dios. Aprende el conocimiento del Santísimo Dios y aplica los principios ante cualquier situación de su vida. Escuche, ante cualquier situación de su vida, y esto lo irá haciendo crecer ¿en qué? En amor y en sabiduría. Pero sin embargo hay personas que no van a aceptar estos principios, ¿verdad? La palabra de Dios conoce a estas personas como los odiadores del conocimiento. ¿Cómo? Los odiadores del conocimiento. Estas palabras son fuertes, ¿a poco no? Proverbios 1, versículo 28-29. Entonces me llamarán, y dice Dios, y no voy a responder. Alguna vez estaba yo en la casa
de una persona y estaba muy enfermita, se llamaba Marina, la señora, hermana en Cristo, y estaba su hijo, que es un niño especial. Bueno, ya está grande, pero es especial. Y empezó a llamarle a alguien por teléfono y colgó la llamada. Y volvieron otra vez a llamarle y volvió a colgar la llamada. Y a la tercera vez dijo, bueno, que esta persona no quiere entender que si a la primera y a la segunda llamada no le contesto, es porque no quiero hablar con ella. Así que esto es lo mismo que nos está diciendo en esta primera parte de Proverbios. Entonces me llamará y no responderé. O sea, una persona que no tiene la sabiduría, que no tiene la inteligencia, que no conoce los principios de Dios, que no es reverente a Dios, probablemente lo más seguro es que llame y que Dios cuelgue el teléfono. Y que aunque derrame lágrimas, posiblemente Dios no va a querer ver las lágrimas de cocodrilo. Y dice, me buscará de mañana y no me hallará. Esto significa cuando Dios dice, y he volteado mi rostro y te he dado la espalda. Y ahora vea lo que dice el 29. Por cuanto aborrecieron, ¿qué? La sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Yo no sé si a nosotros nos dijeran, como cristianos, usted es un odiador del conocimiento, que se guía por su propio consejo, que obviamente usted está teniendo el consejo del hombre sin Dios y su consejo de usted es un consejo de muerte, no solamente para usted, sino para los demás, pero usted está disfrazado de lobo rapaz como oveja, viviendo como lobo rapaz. Vamos al punto 3. El temor de Dios equipa al creyente para honrar y obedecer. ¿Cuántos quieren ser equipados para honrar y obedecer? Los profetas dicen que Dios nos equipa en el temor de Dios para que tengamos una actitud piadosa. Eso quiere decir que el temor de Dios está vinculado ¿a qué? A una actitud piadosa y está vinculado con la honra que podemos dar a Dios. Entonces, cuando hablamos de temor de Dios, estamos diciendo, esta persona tiene una actitud piadosa y es una persona que honra a Dios. ¿Se está escuchando? Veamos lo que dice Isaías 8, versículos del 13 al 14. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor. ¿Está escuchando? Sea él vuestro temor. Y él sea vuestro miedo. Entonces él será por el santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadora para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Permítame entonces expresarle esta verdad. Una persona sin el temor de Dios, aunque tenga mucho conocimiento bíblico, no puede honrar, obedecer a Dios. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Puede tener mucho conocimiento bíblico, pero si no tiene temor de Dios, usted no puede honrar y obedecer a Dios. Esto puede compararse como alguien que tiene un tesoro y se lo pusieron en 2 baúles. Pero el baúl número 1, que es la cobertura de afuera, él no tiene la llave. Solamente tiene la llave del baúl de adentro. ¿Cómo va a poder abrir entonces el baúl? ¿Cómo? No hay forma. Y si pensamos que el baúl es indestructible, entonces, escúcheme, el baúl de afuera somos nosotros, mis hermanos, cuando no queremos disponer nuestro corazón a aprender las cosas de Dios. Le voy a decírselo de esta manera entonces. La palabra de Dios es la llave con la que se entra. Y el temor de Dios es la clave para ingresar al tesoro final. Si la palabra de Dios y el temor de Dios no puedes vivir una vida consagrada a Dios. Sin el temor no puedes vivir una vida consagrada a Dios. Entiéndase, por favor.
Muchos de nosotros hemos olvidado el temor de Dios porque ya no nos interesa, no nos importa, porque ya está abolido. No es verdad. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que tener temor de Cristo, aunque Cristo se haya prostrado contra ti, se haya puesto contigo como tu amigo. Porque también Él se puede en el tiempo futuro poner en contra de ti cuando venga en su reverencia y tú estés en pecado o no hayas creído o no hayas guardado tu santidad o simplemente nunca fuiste salvo. La llave es sencilla. Ocupas la palabra de Dios. La clave es sencilla. Necesitas el temor de Dios. Por lo menos entonces vemos 3 áreas de desarrollo que nos da este tipo de versículo en el que nos dice que tenemos que tener 3 equipos. ¿Cuáles son los 3 equipos? Primero, que si tememos a Dios, vamos a poderlo honrar, alabar y exaltar. El segundo, debemos de poner a Dios primero en todas nuestras actividades y ensalzarlo delante de los hombres. Jesús lo dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre. 3, para hacer todas las actividades con honestidad y el servicio a Dios. Déjeme decirle este ejemplo. Una persona se puede pasar haciendo cosas buenas todo el tiempo a su comunidad y se esmera en hacer cosas extraordinarias para el prójimo y se escucha con horas de oración, con muy buenas predicaciones, incluso con muy buenas enseñanzas bíblicas. Su expectativa, honrar a Dios. Pero en su corazón, la realidad que existe es que él está o ella está tratando de evitar el juicio venidero y la sentencia del infierno. En realidad, está actuando en su beneficio. Esto no es temor reverente a Dios. Muchos de nosotros nos vamos a encontrar en esa área. Que vamos a hacer cosas porque creemos que Dios las va a ver como buenas. Y vamos a dejar de hacer otras cosas porque creemos que Dios las va a honrar. Pero recuerden que la salvación es por fe y la persona actúa por inteligencia y sabiduría en el temor de Dios, no solo para no hacer, sino para honrar a ¿quién? Al Creador. ¿Le digo esto entonces? En la Biblia esto se traduce como desobediencia total sin honra a Dios. Mucha gente va a hacer cosas en la apariencia pensando que Dios las va a catalogar en su librito de contabilidad y va a decir, esta persona hizo 150,000 cosas buenas, hizo solamente 139,000 malas, así que le quedan 11 a favor y con estas ya califica para el cielo. Eso no es fe, mis hermanos, eso no es temor, mucho menos reverencia y obediencia a Dios. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Sigamos. Abandonar el temor de Dios entonces se traduce ¿en qué? En rebeldía. Jesús lo advierte de la segunda manera. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el abandonar el temor de Dios quiere decir que la persona ha dejado de honrar y obedecer a Dios. ¿Se está dando cuenta lo importante de que cuando usted honra y obedece a Dios, usted está siendo un temeroso de Dios? ¿Y sabe qué es lo que dice la Escritura? Que estas personas van a tener un triste final en el juicio venidero, en el trono blanco. Vea lo que dice Jeremías 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ven cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El irte de Dios es malo y amargo.
¿Usted alguna vez ha tomado algo que está echado a perder? ¿Lo ha comido? ¿Ha comido algo muy amargo o que está echado a perder con amargo? Bueno, aquí lo que Dios está diciendo es, estás comiendo cosas malas y echadas a perder cuando tú te alejas de mí. Como hemos visto, pues la Biblia tiene bendiciones y maldiciones, entonces todas las decisiones que tome tu corazón están ahí. Pero hay un gran problema. Si tú desafías a Dios, no digas que eres un temeroso de Dios. Fíjate lo que la Escritura dice. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Mis hermanos, no digas entonces que Dios manda al infierno. ¿Queda claro? No digas entonces que Dios te castigó. No digas entonces que Dios te va a mandar al juicio. La Escritura es bien clara. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Así que tus propias acciones son las que te castigan. Vamos al cuarto. El temor de Dios es una actividad ¿de quién? En la comunidad de los creyentes. Y si usted quiere decirlo, en la comunidad de los fieles. Entonces, la designación, los que temen a Dios, se utiliza también para referirse a la comunidad de los que son fieles. El libro de los Hechos es uno de los primeros en enseñarnos este tipo de actividad. Cuando se juntaba toda la iglesia, se juntaban todos los hermanos, a esto se le consideraba como la comunidad que teme o los que temen a Dios. Era cuando ellos estaban juntos. Igualmente, si fuera extranjero, que fuera judío, si era creyente, era una comunidad que teme. Usted puede encontrar esto también, por ejemplo, en el libro de los Hechos, creo si no estoy mal es el capítulo 10, cuando Cornelio en su casa, como ahorita en este momento estamos reunidos, reunía a gente y esta gente lo que hacía Cornelio era le educaba a través de la palabra de Dios hasta que Pedro fue llevado y ahí recibieron el Espíritu Santo de Dios. Escuche, a ellos se les conoce como los temerosos de Dios. Cornelio era un temeroso de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, entonces, ¿para qué se reúnen los temerosos de Dios? Para obedecerle, para agradarle, para alabarle, para adorarle y todo lo que usted quiera más. Es un momento de consagración. Hay dos ejemplos rápidos que le quiero dar para que quede lo más claro en la Escritura. Salmos 22, 25 y dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. O sea, ¿dónde estaba David en ese momento? En el templo. ¿El testimonio a quién se lo estaba dando? A los temerosos de Dios. ¿Qué dice? A los que le temen. En este momento, si sacamos de contexto, ¿verdad? Totalmente el Salmo, diríamos es que a todos los que temen a Dios, bueno, David va a dar testimonio, no. De ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Dónde se hacía la gran congregación? En este caso sería en el tabernáculo, obviamente en la tierra y en la casa de David, y ahí se hacía toda la adoración a Dios. Y mis votos pagaré, ¿dónde? Delante de los que temen. El salmista está diciendo, voy a estar delante de los fieles para que sean testigos de que yo voy a pagar mis promesas. ¿Está escuchando? A ver, recapitulemos un poquito. ¿En la iglesia actual hacemos eso? Que delante de los fieles nos pongamos y ya saben que yo hice estas promesas y las voy a pagar. Bueno, voy a decir un poquito peor todavía. Que delante de los fieles y de los temerosos de Dios nos pongamos enfrente y digamos, discúlpenme porque he cometido muchos errores y les he faltado el respeto a muchos de ustedes. Eso es lo que hacen los temerosos de Dios. Compartir el pan, la cena del Señor, compartir la palabra, ayudar a los necesitados. ¿Todo dónde? En el contexto de donde se reúnen los temerosos de Dios. Realmente esto me hace pensar muchas veces a mí que ciertas iglesias juegan a ser iglesias. Ciertas congregaciones juegan a ser congregaciones. Porque en la realidad, cuando está uno en la congregación,
Si se fija, dice, mi alabanza es ¿para quién? Para Dios. ¿Delante de quién? De la congregación. Los ojos de la congregación van a estar a un lado de mí, viéndome también cómo alabo a Dios, porque Dios es toda honra, toda gloria, toda alabanza. ¿Se atreve usted a decir delante de los hermanos, quiero hacer esta promesa y las voy a cumplir? Por entonces, a concluir el tema con el punto número 5, el temor a Dios tiene ¿qué? Recompensa. Existe una gran cantidad de recompensas señaladas en la Biblia para los temerosos. Solamente los voy a señalar porque si no, aquí quedaríamos toda la noche. El temeroso Dios tiene, número 1, protección, liberación y bendición. Y usted puede ver todo esto en Salmos 25, 12 al 13, 31, 19, 34, 7, 85, 9, 111, 5, 115, 13 y 145, 19. Así que no es una escritura la que dice que le va a proteger y liberar Dios y le va a bendecir. Si usted es un temeroso de Dios en la congregación, que honra a Dios, que está creciendo en sabiduría, que está creciendo en palabra, que está creciendo en inteligencia, que se está desarrollando en ayudar al prójimo, en darle a Dios lo que Él necesita, lo que Él merece, que es alabanza y adoración. 2, una estrecha relación con Dios. Salmos 25, 14 y 35, 18. 3, la sabiduría e inteligencia espiritual, que ya lo revisamos en Salmos 111, versículo 10 y Proverbios 1, versículo 7. La afirmación del corazón. Salmo 86, versículo 11. La bienaventuranza, Salmo 112, versículo 1. La confirmación de Dios, Jonás 1, versículos 9 al 10. El privilegio de ser apartado del mal, Proverbios 3, 7 y Proverbios 16, 6. ¿Cuántas recompensas tiene el simple hecho de temer a Dios? Entonces, yo le puse en mi conclusión este pensamiento final. El temeroso de Dios, consecuentemente, es alguien que sabe que es el hijo de un rey, pero está viviendo de manera temporal en un cuerpo que es atraído por el mundo material, pero sabe que debe vestirse con el temor de Dios para vivir en santidad y que es consciente de su lugar en el mundo celestial gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a concluir con Eclesiastés 12, versículos 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este. Fíjese lo que dice Salomón. Y repítalo conmigo. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Repítalo conmigo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea mala. Entonces, ¿solamente a Dios servirás? ¿Solamente a Él jurarás? ¿Solamente Él tiene que ser el objeto de tu alabanza? ¿Solamente tus ojos deben ver la santidad de Dios? ¿Tus oídos escuchar la palabra de Dios? Y tu corazón estar dispuesto a responderle. Un temeroso de Dios, entonces, no es alguien que solamente tiembla ante la presencia de Dios por la naturaleza, sino es alguien que tiembla ante el poder, la majestad, la soberanía de Dios, pero es alguien que sabe que debe de obedecer en reverencia en todos los mandamientos, estatutos, preceptos que Él hace. Y termino diciendo, cuando Jesús dice, ¿y para qué me dices Señor, Señor, si no has hecho lo que te he ordenado? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a ver tu reverencia, ayúdanos a crecer en inteligencia, en sabiduría, en humildad. Ayúdanos a convivir con los hermanos de la manera que tú lo dices, con salmos, con alabanzas, con cánticos nuevos. Que podamos ser abiertos para escuchar
las necesidades de los otros o para también manifestar las nuestras. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer, que podamos ver realmente tu rostro reflejado en nosotros, Señor, y que nuestro rostro pueda brillar ante cualquier persona. Te pido, Señor, por todos los necesitados, por todos aquellos que te están buscando pero que no te han encontrado porque tú todavía no los has llamado. Que los que realmente están en tu iglesia, Señor, sean purificados, limpios, para que entiendan que la palabra realmente no está sucia, que nosotros somos los que la ensuciamos con nuestras malas interpretaciones y con nuestras malas devociones, Señor. Ayúdanos a reconocer tu Biblia, no la Biblia que nosotros interpretamos o creemos. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus pasos, en tus espacios, en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes a ti. Ayúdanos, Señor, a no interpretar nuestros propios conceptos, sino dar honra a todo lo que nos das, Señor. Que lo que existe en el mundo realmente no nos atraiga, que siga atrayéndonos el saber que somos hijos de Dios y que hay un mundo celestial esperándonos. Ayúdanos, Señor. Sabemos que la salvación no se pierde de todo aquel que ya ha sido declarado hijo, pero sabemos, Señor, también que un hijo se puede separar. Señor, ayúdanos a que nunca seamos puestos como desobedientes, como deshonrosos o incluso, ¿por qué no?, como atacantes de la palabra. Ayúdanos, Señor, a alejarnos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por este tiempo. Gracias por tu majestad. Amén, amén y amén.